Buenos días, espero estén todos muy bien. Agradezco a los organizadores por esta convocatoria, por la oportunidad de poner. Agradezco también a los presentes por la deferencia en escuchar y felicito, como no podría ser de otra forma, a los organizadores por este excelente congreso que nos da la posibilidad de hablar un poco de lo que está pasando en nuestros respectivos países en materia de derecho digital y de inteligencia artificial. Un poco la idea es en estos pocos minutos tratar de analizar cómo la tecnología y en especial lo que es la inteligencia artificial está redefiniendo la relación entre el Estado, nuestro Estado nacional, y los ciudadanos. Cómo eso va generando la necesidad de nuevos marcos legales y éticos para garantizar lo que todos pretendemos, que es un uso responsable de la tecnología. Nosotros hemos conocido una administración pública donde reinaba el papel, burocrática, con procesos lentos, largos, casi interminables, ineficiente, con lo cual los administrados estaban totalmente disconformes. Hasta tal punto llegaba esa disconformidad del ciudadano que era comentario común en reuniones, en reuniones académicas y reuniones también informales, ¿no? Y esto llegó incluso a la televisión de aquella época. En los años 80 hubo un célebre programa que se llamó La Tuerca, que tenía un sketch llamado El Arbolito, que reflejaba lo que pasaba en la administración pública. ¿Y qué pasaba? En este caso en particular, un señor quería plantar un arbolito en la puerta de su casa, un inspector le indicó que debía hacer un trámite administrativo para eso, y entonces el señor empezó a ir en programas sucesivos una y otra vez a la administración pública, hacía grandes colas para que luego le dijeran le falta un papel. Ese, ese paradigma es el paradigma viejo, el paradigma que se ha ido reemplazando de a poco, porque las soluciones que estaban previstas para ese paradigma antiguo, analógico, ya no servían ni siquiera en los años 80. Entonces es reemplazado inmediatamente por otro. Cuando nosotros hablamos de esta transformación de la administración pública en la Argentina, que se da al igual que en muchas partes del mundo, y que no es una mera adaptación a las circunstancias, sino que es una transformación profunda, no es un mero cambio de ropaje, sino que también hay que ir regulando y hay que ir viendo cómo organizarse. Cuando hablamos entonces de transformación digital en Argentina, nosotros hablamos de tres conceptos básicos: gobierno electrónico, gobierno inteligente y el gobierno abierto. El gobierno electrónico es la primera fase de la digitalización, la primera gran batalla contra el mundo analógico, contra el mundo del papel, básicamente. Luego, en el gobierno inteligente, se produce una consolidación y una repotenciación de ese gobierno electrónico mediante el uso de automatización, big data, análisis predictivo. Y en el gobierno abierto, que se basa en tres premisas o en tres pilares, que son la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, es donde vemos más el reflejo de la inteligencia artificial, que sirve para potenciar estos ejes de transformación, pero que introduce nuevas complejidades legales. ¿Y cómo ha cambiado la administración pública de aquel caso del arbolito a hoy? No tenemos una digitalización un 100%, pero sí hemos evolucionado. Primero con el uso de la firma digital, la ley 25.506 del año 2001, que sienta las bases con dos presunciones, que son la de autoría y la de integridad de la documentación, dan validez al documento. Esa firma digital, que en el sector público tuvo mucho éxito, comenzó implementándose fundamentalmente en la Administración Nacional de la Seguridad Social, o ANSES, y en la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí?, para todos los trámites. Luego se fue extendiendo a toda la administración, incluso las administraciones provinciales, y lamentablemente en el ámbito privado no ha tenido tanto éxito la firma digital, salvo lo que hace a comercio internacional. También el Estado se fue autorizando mediante la utilización de portales donde se colocan las preguntas frecuentes, cuáles son los protocolos de actuación para cada trámite. Entonces vamos teniendo certeza
de lo que se debe estar realizando, cómo se debe hacer el trámite, y no que cada vez que interactuamos nos están pidiendo un papelito nuevo, como en el caso del arbolito. Tenemos actualmente un sistema que es Mi Argentina, que es una plataforma donde podemos ingresar con usuario y contraseña a hacer trámites, ¿sí? Con distintas reparticiones. Pero también tenemos documentación personal, como el documento nacional de identidad, el seguro y el título del automotor. Sistemas como Prometea, que han sido mundialmente conocidos, que se implementó en el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para automatizar la elaboración de dictámenes jurídicos. Y los sistemas de análisis predictivos aplicados en seguridad pública. Todo esto evoluciona, todo esto pone de resalto que la inteligencia artificial está revolucionando la prestación de los servicios estatales. Y también se ha potenciado todo lo que hace la tramitación administrativa mediante el sistema GDE, que es hoy en día, luego de una implementación gradual y paulatina, aplicado en toda la administración pública nacional. Como ustedes saben, Argentina es un país federal y en estos momentos se está aplicando también en muchos de las provincias que la integran. Entonces, la inteligencia artificial tiene un enorme potencial como para transformar el Estado, como para darle agilidad, como para automatizar grandes cantidades de datos, como para hacer todo más fácil en cierta forma. Pero nosotros lo que yo quiero reflexionar es que no debemos dejarnos llevar por esta fascinación que ejerce la inteligencia artificial sobre nosotros, sino que también tenemos que ver cuáles son los desafíos y los problemas que nos plantea, porque tenemos que ser responsables y tenemos que buscar las soluciones al respecto. Parecía que en Argentina íbamos a empezar muy rápido con la regulación de la inteligencia artificial para la administración pública cuando en el año 2018 se sanciona el decreto 733, que diseña los primeros pasos para la automatización y para la aplicación de la inteligencia artificial en la administración pública nacional. Ahora bien, hay que tener en cuenta que puntualmente en lo que hace inteligencia artificial, si bien se comenzó de esa forma tan rápida eh, y se han preparado las condiciones para su implementación, las experiencias en las que se ha concretado son puntuales y conocidas, como la búsqueda inteligente en el boletín oficial, la mesa de ayuda de los organismos públicos, la compra y el armado de pliegos en algunas oficinas, la resolución de reclamos ante el ENACOM, etc. Los sistemas de inteligencia artificial son utilizados en la administración pública y deben ser diseñados, actualizados, auditados para evitar decisiones discriminatorias que puedan perjudicar a ciertos sectores de la sociedad. Y uno de los principales desafíos que se plantea en el uso de la inteligencia artificial en la administración pública es evitar los sesgos y garantizar la equidad en la toma de decisiones. Sesgos, discriminación, falta de equidad, falta de igualdad, falta de respeto al principio de igualdad. Esos sesgos pueden ser sistémicos, como los sesgos institucionales o históricos que no son voluntarios, puede haber sesgos estadísticos y computacionales que se da cuando la muestra no es representativa de la población, sesgos humanos que son sesgos, son errores sistemáticos en el pensamiento humano, sesgos de anclaje, de disponibilidad, de confirmación. Todo esto puede llevar a que la decisión que se tome sea discriminatoria. Y con esto la administración, más que nadie, debe tener mucho cuidado. Hubo hace unos años un caso que se hizo viral, el de Guillermo Federico Ibarrola, que fue detenido a raíz de haber sido identificado como prófugo por un sistema de reconocimiento facial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Este señor no solo fue detenido eh, eh, erróneamente, sino que además estuvo privado de su libertad durante casi una semana, hasta que un juez impuso su liberación al comprobarse de que había sido un error. También se puede dar el sesgo en la administración pública cuando se seleccionan candidatos para puestos de trabajo. Si se utiliza un sistema de inteligencia artificial, hay que tener mucho cuidado que esos algoritmos no estén sesgados por datos que reflejen estereotipos de género, raciales o estereotipos de cualquier otro. Por ejemplo, si los datos muestran que los hombres han tenido históricamente un mejor desempeño en ciertos puestos
El algoritmo puede favorecer a candidatos masculinos, incluso si las candidatas femeninas están en igualdad de condiciones en cuanto a la calificación. Tenemos en Argentina una ley de actos discriminatorios, que es la ley 23.592. Nuestra jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, establece que cómo debe ser entendida el término de la discriminación. La discriminación en la que refiere esta ley no sanciona todo tipo de discriminación, sino que refiere a aquella que en forma arbitraria, o sea, sin ningún fundamento, restrinja de algún modo o menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales que reconoce la Constitución en el artículo 16 y concordantes. Porque igualdad ante la ley involucra la obligación del Estado de tratar igual a aquellas personas que se encuentran en idénticas circunstancias. ¿Sí? En sentido similar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, sino que debe ser un tratamiento desigual que afecte la dignidad de la persona, la dignidad humana. Muchas veces hay ciertas desigualdades de hecho que pueden traducirse en desigualdades justificadas de tratamiento jurídico, porque expresan una proporcionada relación entre las diferencias objetivas y los fines de la norma. Podría darse el caso de las personas vulnerables o de las personas en situación de vulnerabilidad que deben tener un tratamiento distinto, y en estos días está en auge la temática relativa al juzgar con perspectiva de vulnerabilidad de nuestro país. Incluso algunos códigos procesales, como el Código Procesal Civil de la provincia de Corrientes, legislan el procedimiento respecto de personas en situación de vulnerabilidad. Para evitar estos sesgos, para eliminarlos, es fundamental aplicar mecanismos de evaluación continua, de fomentar la diversidad de los datos de entrenamiento, porque de esa forma garantizar la imparcialidad. Los funcionarios deben tener conciencia de esta problemática y saber evaluar y eliminar los sesgos cuando se presenten, porque también no hay que olvidarse que la discriminación puede causar responsabilidad del Estado, responsabilidad patrimonial, por la obligación de reparar el daño que produce. Una vez que se acredita la responsabilidad per se, existe daño moral, o sea, existe un daño que ha afectado a la persona en sus sentimientos. Otra cuestión a tener en cuenta es la relativa a la protección de los datos personales. En esto es esencial en el uso de la inteligencia artificial en la administración pública. La recolección de los datos personales, su tratamiento mediante los sistemas que se utilicen, deben regirse no solo por la ley 25.326 de protección de datos personales, que es una ley que ha sido sancionada hace aproximadamente 20 años, que está en un proceso de modificación que pareciera eterno, que nunca termina, pero que está sometido también a diversas consultas, y es dable que en algún momento próximo sea sancionada con las actualizaciones correspondientes, sino que también debe ceñirse a los principios y lineamientos que establece la Agencia de Acceso a la Información Pública. Hace un ratito mencioné la plataforma Mi Argentina. Esta plataforma permite a los ciudadanos acceder a trámites y servicios digitales. Y acá se aplican medidas de seguridad para proteger los datos personales de los usuarios con el cifrado de la información y la autenticación que hacemos cuando ingresamos al sitio, ¿no? Los usuarios nosotros como usuarios tenemos el derecho de acceder, de rectificar y de suprimir nuestros datos personales almacenados en la plataforma. En lo que hace a la salud digital, la digitalización de las historias clínicas y otros datos de salud plantea desafíos en materia de privacidad, porque los hospitales y los centros de salud deben cumplir con esta ley 25.326 de datos personales, que establece la necesidad del consentimiento informado y garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes. Ahora, las medidas de seguridad se deben mantener y actualizar para evitar accesos no autorizados a esos datos de salud que son datos sensibles. La Agencia de Acceso a la Información Pública tiene un registro nacional de bases de datos donde se inscriben las bases de datos personales de organismos públicos y privados. Este registro
permite a los ciudadanos conocer qué organismos tratan sus datos personales y con qué fin. En el año 2023 se sancionó un programa de transparencia y protección de datos personales en el uso de la inteligencia artificial, que tiene como objetivo impulsar procesos de análisis, de regulación, de fortalecimiento de las capacidades estatales necesarias para acompañar el desarrollo de la IA, tanto en el sector público como en el sector privado, garantizando el pleno goce de los derechos a la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que el uso de la inteligencia artificial, tanto en salud como en seguridad, como en trámites digitales, implica el manejo de una información sensible, por eso deben extremarse las medidas de seguridad y el Estado debiera informarnos de qué forma lo hace. Porque todas estas herramientas deben garantizar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de la información mediante protocolos de seguridad que sean robustos, auditorías periódicas y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Hay que evaluar críticamente la transparencia en el manejo de datos, atendiendo a los riesgos, tanto de sesgo como de discriminación inherentes al uso de algoritmos, y por eso la actualización debe ser permanente. Las decisiones automatizadas deben cumplir el requisito de transparencia algorítmica y de explicabilidad. Deben explicar el funcionamiento del modelo y del problema que se debe resolver. Debe detallar los perfiles técnicos, indicando quién es el responsable del proceso, quién está a cargo de esa operativa, cómo la herramienta toma la decisión, cómo utiliza los datos, considerando la participación humana, cómo evalúa el impacto, la descripción de los riesgos del modelo que podrían desembocar en sesgos, perjuicios y daños, ¿no es cierto? Menciona también los controles a los que se someterá el modelo, sería una especie de auditoría. El gobierno nacional nuestro también está desarrollando un marco regulatorio para el uso de la inteligencia artificial, que incluye principios éticos y requisitos de transparencia. Hay algunas iniciativas como la Guía Algorítmica de Políticas Públicas que está impulsada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y debemos considerar que la inteligencia artificial debe desarrollarse de acuerdo con valores centrados en el ser humano, como la igualdad, la libertad, la equidad, el Estado de Derecho, la justicia social, la protección de datos, la privacidad, los derechos al consumidor. El ser humano debe ser el centro de la inteligencia artificial, es el que merece protección. La ley argentina digital garantiza el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones, reconociendo que las TIC son un factor preponderante en la independencia tecnológica. Algo crucial también es lo que hace a la toma de decisiones. ¿Debe la inteligencia artificial tomar decisiones de la administración pública? De ninguna manera. La inteligencia artificial puede coadyuvar a que el trabajo se automatice, a que se haga más rápido, a que sea más eficiente, pero la decisión final es del hombre y la responsabilidad también es del funcionario que utiliza la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial puede apoyar la toma de decisiones, puede servir para la investigación, pero la responsabilidad final es algo que recae sobre el ser humano y eso es algo que no hay que olvidar porque el ser humano, funcionario público, puede ser sometido a un proceso sancionatorio. Dentro de la administración pública resulta crucial evaluar el pleno cumplimiento del principio de legalidad y de la motivación de los actos, para que ese acto administrativo que se ha tomado con auxilio de la inteligencia artificial sea plenamente válido, ¿sí? Tendrán la discrecionalidad los servidores civiles y los funcionarios de tomar decisiones con inteligencia artificial, pero como decía, la decisión les corresponde a ellos. La inteligencia artificial exige un marco actualizado que nosotros aún no tenemos. Se han dictado algunas resoluciones y disposiciones para el ámbito de la administración pública. Se ha creado en el año 2023 el programa de transparencia y protección de datos personales en el uso de inteligencia artificial, el programa nacional de inteligencia artificial en la justicia, que ha sido muy difundido. Se está trabajando, pero todavía no hay una guía integral.
y en el Congreso hay varios proyectos de ley presentados para el tema de la regulación de la inteligencia artificial. Nosotros como abogados cumplimos un rol fundamental en lo que hace a la implementación, o debemos cumplir un rol fundamental en lo que hace a la implementación de una regulación de la inteligencia artificial, más allá de que lo que recomiendan las disposiciones que se han dictado es que se conforme un equipo multidisciplinario para poder abarcar todos los aspectos que involucra la inteligencia artificial. Entonces, como conclusión general, tenemos que ver las dos caras de la moneda. Por un lado, la inteligencia artificial nos muestra sus beneficios y cómo favorece el crecimiento, cómo favorece la automatización, cómo favorece el famoso principio de eficacia que tanto le importa a la administración pública. Pero por otro lado, no podemos perder de vista los sesgos, las discriminaciones, la falta de transparencia en algunos casos, la falta de respeto a la privacidad. Todas esas cosas debemos tener en cuenta como para que podamos hacer una regulación que contemple todos los aspectos, los beneficios y también los riesgos. Y de esa forma asegurarnos de que la administración sea realmente eficiente y que personalizada, que se centre en la ciudadanía y que mantenga al mismo tiempo altos estándares de transparencia ética y de responsabilidad. Muchísimas gracias.